Saludos y mil bendiciones para cada uno de ustedes, mis oyentes. Hoy yo quiero hablarte con el tema entrando a la dimensión del reino. Es una palabra, es un mensaje que he tenido la oportunidad de hablarlo con otras personas y definitivamente es un mensaje que viene del Espíritu Santo. Y es para ti. Dios me lo da a mí, pero es para ti también. Y yo me gozo de saber que hay personas que estos últimos mensajes me han podido responder diciéndome: gracias, pastor, por ese mensaje. Ha cambiado mi vida, ha cambiado mi casa, ha cambiado nuestra relación con Dios. Porque de eso se trata el mensaje, de eso se trata el Evangelio, de compartir con otros. Yo quiero hablarte porque es un poco largo, yo espero que oiga todo el mensaje. Aunque tengo 1, 2, 3 testimonios, incluyendo 2 de la Biblia y 1 personal. Y lo cuarto que te voy a hablar es lo que el Espíritu Santo me enseñó a mí. Y yo quiero hablarte también del libro quiero que apuntes esto, el libro de Hechos, capítulo 8. Creo que desde del versículo 1 hasta el 40, pero te voy a hablar del versículo 29 y del versículo 39. Del libro de los Hechos, la historia de Felipe. También te voy a hablar de la historia de Pablo, que está en Segunda de Corintios, capítulo 12. Quiero que marques esas dos. Y empezar la palabra de Dios, quiero hablarte de este versículo del cual el Espíritu Santo me ha dado para darte este mensaje. Y es la epístola que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13, dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Está hablando de Jesucristo. Cuando usted acepta a Jesús en la cruz del Calvario, Él te está librando de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo quiero que tú escuches muy atentamente este mensaje, porque lo que hay aquí en este versículo y la revelación que el Espíritu Santo me ha dado para ti es impresionante, es profunda, y si tú pones atención, este mensaje se va a convertir en el mensaje que va a traer un cambio que jamás habías pensado en tu hogar, en tu casa y en tu vida y tu relación con Dios. En un mundo donde no se sabe quién es y quién no es ya un cristiano. En un mundo donde la gente pecadora dice: yo soy un cristiano. En un mundo donde el que dice yo soy cristiano muchas veces lo vemos hasta en el hablar, que ni siquiera se acerca a lo que es un cristiano. Vemos la ambición, el deseo del crecimiento, de que quiero crecer, y se nos olvida la enseñanza de Jesús y cómo trabajar de una manera que sea amorosa, comprensiva, no exaltándonos, sino una vida humilde, pero al mismo tiempo declarando el poder de Dios a través de su Santo Espíritu y de su palabra. Quiero que escuches bien esta parte. Y cómo podemos ser trasladados al reino de su Hijo. Porque una cosa es que nos libere de las tinieblas. Y hay millones de cristianos que fueron libertados. Yo fui libertado. Usted es libertado del pecado. Cuando aceptamos el sacrificio en la cruz del Calvario, el plan redentor de Dios, la muerte de Jesucristo y la resurrección, que es el gozo y la plena vida que nos da de una esperanza viva de que estamos haciendo lo correcto y que hay un futuro glorioso para ti y para cada uno de ustedes. Pero quiero que sepas algo. La salvación es importante, es necesaria y la tenemos. Pero en ese mismo paquete, en ese sacrificio, Dios nos permite tener algo más, y es cómo entrar en la dimensión del reino del Hijo de Jesucristo. Quiero empezar con mi testimonio. Y no me molesta que alguien piense: wow, eso no puede ser. Porque entonces eso me deja saber que eres una persona natural. Y la Biblia dice que el hombre natural, también la mujer,
no puede percibir, no puede comprender las cosas que son del Espíritu, las cosas que son de Dios. Así que nadie te puede juzgar por dudar. Pero los que somos espirituales debemos conocer que hay mucho más que un mundo natural, que hay cosas sobrenaturales donde las enfermedades desaparecen, el cáncer desaparece, hay cosas sobrenaturales donde las familias destruidas, de momentos todo se une. Hay muchos milagros, hay muchos testimonios de muchas personas. Y yo quiero contarte que está relacionado al tema. Y de ahí es que nace esta prédica cuando el Espíritu Santo empieza a hablarme. En una ocasión mi esposa me dice, quiero invitarte al cine. Y yo digo, está bien, vamos al cine. Mi esposa ve películas mayormente de historia, ve películas que sean basadas a la historia real, ¿ok? Y decido ir con ella y nos tardamos un poco y nos fuimos desde el pueblo de Isabela para Mayagüez. Aún yo en el pueblo de Isabela, casi llegando al próximo pueblo que es Aguadilla, ella me dice, estamos tarde, ¿puedes acelerar? Y yo le dije, no voy a acelerar porque no quiero un ticket. No voy a pasar ninguna luz, no voy a pasar ningún letrero que diga 35, voy a ir a 35, el que diga 50, voy a pasar 50. Y en verdad yo lo decía porque en aquel momento yo no tenía mucho interés en esas películas, pero era mi esposa y quería acompañarla. Claro que al final quedé convencido que la película era tremenda enseñanza y empecé entonces a gustarme más y a salir con ella en esos asuntos. Decía, bueno, vamos a ver qué sorpresa me trae. Y cuando íbamos en el camino, llegando a Aguadilla, yo le pregunto, chequea el GPS para ver cuánto falta llegar al cine en Mayagüez. Y ella verificó y faltaban 15 minutos. Y esos 15 minutos, 5 minutos faltaban para la película. Aproximadamente 5 a 4 minutos faltaban para que empezara la película. Yo sabía que no íbamos a llegar a tiempo. Cuando vamos en donde está Walgreens en Aguadilla, el que sabe, de Puerto Rico, antes de bajar la bajada, yo vuelvo y le pregunto y le digo a ella, ¿cuánto tiempo falta? Chequeame el GPS. Y ella me dice, faltan ahora 14 minutos. ¿Y cuánto falta por la película? Me dijo 4 minutos. Dijo, ok. Y mientras yo iba bajando, de repente, ella me dice, te vas a pasar, es aquí a la derecha. Y yo quedé asombrado, porque en Mayagüez hay un sitio que va bajando también, parecido, pero ahí sí está el cine. Y yo estaba ahí cerca a la entrada a la derecha, por poco me paso. Eso pasó instantáneamente. Y cuando yo doblo a la derecha, yo le estoy diciendo a ella, ¿qué pasó aquí? Dios nos transportó, ¿qué hora es? ¿Sabe cuánto falta para el cine? Ella me dice, falta 1 minuto. Estacioné el carro. Cuando entramos adentro, nos sentamos y sentándonos empieza la película. No hay una forma de explicar eso. Faltaban 15, 14 minutos. 15, después 14 minutos de Aguadilla a Mayagüez. No sé cómo llegamos ahí. Sí sé cómo llegamos ahí. Porque hay experiencias en la Escritura. Dios nos transportó de un lugar a otro. Eso es posible. De la tierra, dentro del planeta Tierra, Dios te puede transportar de un lugar a otro. Y quiero hablarte de Felipe rápidamente para que veas que sí, eso está en la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 8. La Biblia dice que en una ocasión un ángel se le aparece a Felipe y le dice, quiero que desciendas por el camino de Jerusalén a Gaza. Y cuando él obedece al ángel, llegó un momento dado que el Espíritu Santo le dice a Felipe, quiero que te acerques a ese carro. Y él se acercó a ese carro, era un eunuco, un hombre muy importante en el área de África y había venido a Jerusalén a adorar. Conocía a Dios, quería adorar a Dios, pero no tenía una relación personal con Jesús. Por eso el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. Y cuando Felipe se acerca a ese carro, escucha que el eunuco está leyendo en el libro de Isaías acerca del Cordero inmolado de Dios, de que fue crucificado. Y el que no abrió su boca. Y Felipe le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo quieres que entienda lo que leo si no tengo quien me lo explique? Y lo subió al auto. Felipe sube a ese carro de 2 gomas, de 2 ruedas, guiaban con caballos y otra cosa, pero vamos a decirle un carro. Y Felipe le explicó del Evangelio de Jesucristo, le habló de Jesucristo. El hombre acepta a Jesucristo, le habló del bautismo. El hombre dice, ¿qué impide que yo sea bautizado allí? Hay agua. Y
Felipe va y lo bautiza. Pero cuando los dos van subiendo, dice las Escrituras que el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Ahí frente al mismo eunuco se lo desapareció. Y dice las Escrituras en el 29, dice esto que acabo de decirle, en el 39 del capítulo 8 del libro de Hechos dice que se encontró en Azoto. Es una otra ciudad que está aproximadamente a 50 kilómetros de donde él estaba primero. El Señor lo movió, lo traspuso de un lugar a otro, en la tierra. La palabra de Dios es verdad. El cristiano espiritual sabe que no miente la palabra. Y sabe que hay milagros que si podemos contarlo, la gente se va a alegrar de la fe y del poder real de Dios. Pero aquí vemos otra historia parecida, pero no es transportado de un lugar de tierra a otro. No fue como yo del pueblo de Aguadilla a Mayagüez. No fue como Felipe de cerca de Jerusalén a Azoto, a ese pueblo llamado Azoto. Este es diferente. Este es transportado de la tierra al tercer cielo. Y eso está en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, donde Pablo dice: conozco un hombre, si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Él lo que quiere decir, no sé la diferencia, porque parecía que estaba en el mismo cuerpo. Porque así es el alma. Cuando el alma sale del cuerpo y tú te miras, tú crees que estás en el cuerpo, pero no estás. Hasta que veas el cuerpo allá y el alma por acá. Y él dice esta palabra: hace 14 años conozco a un hombre, si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas y oyó cosas inefables que no les permitido al hombre hablar. Él estaba asombrado. Si fue en el cuerpo o no, o fuera del cuerpo, no lo sé. Y lo mencionaba varias veces eso, porque no podía distinguir entre una cosa y la otra, entre el natural y el espiritual. Pero fue llevado al tercer cielo. Es un tipo de la iglesia cuando el Señor venga a arrebatar la iglesia y va a ser tomada. Ahora, mientras yo analizaba esto que el Espíritu Santo me decía y me recordaba ese testimonio, ese milagro que Él hizo conmigo y con mi esposa para que nuestra fe se fortalezca, para que recordemos que Él está cuidándonos y que Él es el que hace lo imposible posible, el Espíritu Santo me dio este versículo que le acabé de leer al principio en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta palabra de ser trasladados al reino de su Hijo, el Espíritu Santo empieza a hablarme a mi interior, a mi mente fuertemente, y me está diciendo: en la tierra hay un reino. Hay un reino, se llama el reino de Jesucristo, el reino del Hijo de Dios. Y la iglesia, me dice el Señor, entiende que fue librada de las tinieblas, entiende que fue perdonada y por la sangre, entiende que es salva, entiende que muy pronto yo vendré por ella. La gente creyente cristiana sabe eso, pero muchos no saben que pueden participar del reino del Hijo. El reino del Hijo es un reino espiritual que está en la tierra. Está el reino de las tinieblas. Y está el reino natural, que es el que todo el tiempo, todo el mundo está en contacto con él. El hombre natural, el espiritual, todos estamos en contacto con el mundo natural. Pero hay un reino en este lugar. Y Dios puede transportarte a ese reino y tener experiencias sobrenaturales con él. Y puede transportar cosas del reino espiritual al reino natural y te los puede dejar ver. Por ejemplo, ángeles. Los ángeles que a veces tú puedes ver, que hay personas que las han visto. Yo los he visto en sueño, en visión. Pues es cuando Dios transporta del mundo espiritual al mundo natural. Tuve una ocasión de ver la gloria de Dios. Y no esto para engrandecerme, son cosas que suceden y yo mismo me quedo asombrado. Mientras oraba en una iglesia, de repente la gloria de Dios cayó en aquel lugar. Yo la vi mientras oraba. Y yo estaba honestamente, yo estaba orando en inglés, pero estaba viendo lo que estaba pasando ahí, porque fue en Estados Unidos.
Y yo estaba sorprendido con lo que estaba viendo. La gente levantaba la mano, todo el mundo estaba llorando y yo seguía orando. Mira, hermano, yo no sé ni lo que oré. De verdad, yo no sé. Yo lo único que sé es que el Espíritu Santo estaba ahí. El mundo natural se abrió y el mundo espiritual se pudo ver. Mirar para el pasillo allá atrás y la gente con las manos arriba. Nadie le dijo álzalas, el Espíritu Santo. Y las alzaron y estaban todos llorando. Cuando terminé de orar, todo el mundo felicitando. ¡Wow! ¡Qué oración! ¡Wow! A prayer, powerful prayer. Yo no sé qué oré. Pero sé una partecita, pero no sé todo lo que oré. Y Dios me mostró entonces. Pero yo nunca había entendido que el mundo espiritual era fuera tan real aquí como ahora el Espíritu Santo me lo ha mostrado en estos últimos meses. Sé que hay ángeles, sé que nos cuidan, sé que suceden cosas sobrenaturales, sé que gente recibe la vista, sé que gente son sanados del corazón, de riñones, de pulmones, sé que la gente tiene muelas platificadas, sé que el cáncer desaparece, el SIDA desaparece cuando se ora por las personas, los paralíticos caminan. Yo creo todo eso, pero con una fiel fe en el Señor. Y he visto algunos de estos milagros y he tenido la oportunidad de ver estas personas agradecidas de lo que Dios hace, no yo. Es Jesús el que sana con el poder del Espíritu Santo. Y si tú no entiendes estas cosas, no te preocupes, porque quizás no has entregado tu vida al Señor y tú eres lo que la Biblia llama un hombre natural, pero tú puedes ser un hombre espiritual al final de todo este mensaje. Cuando el Señor me dice, cuando la iglesia aprenda a entrar al reino de mi Hijo, su vida va a ser totalmente diferente, tan diferente que cuando uno habla la palabra de Dios, a la semana la persona vuelve a verte y dice, ¿qué tienes de Dios? ¿Qué decirme? ¿Qué tienes de Dios? Mi hijo es testigo de estas cosas que le digo. Ser humilde y dejarte guiar por el Espíritu Santo. No competir con nadie ni creerte mejor que nadie. Tratar de ayudar a los demás y orar por todo lo que podamos. La gente se va a dar cuenta que eres serio. La gente se va a saber que eres un hombre, una mujer de Dios. Te van a ver, te van a leer. Dice este hombre habla la verdad. Porque la humildad es lo más lindo. El amor y el interés de ayudar a las demás personas. Es hermoso. Para la gloria de Dios. Y empecé a estudiar con el Espíritu Santo a Felipe. Y encontré, estos son rápidos porque me la quiero achicar mucho el tema. Y me empecé a indagar con el tema de Felipe y vi algo que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve y acércate a aquel carro. Y Felipe fue obediente. Ser obediente y sensitivo a la voz del Espíritu Santo es uno de los requisitos que te permite entrar en el reino espiritual del Hijo. No solo a participar de la salvación, no solo a participar de los milagros que Dios hace en nuestra vida, sino poder entrar al reino, donde podamos sentir algo diferente. En una mañana despierta mi hijo menor y me dice, papi, algo extraño me pasó esta madrugada. ¿Y qué te pasó? Me dijo, sentía un amor como nunca antes. No era más grande que de una novia, era más grande. Nunca había sentido un amor así. Yo, hijo, es que Dios te transportó al reino de su propio Hijo. Jesús te transportó a su reino y pudiste experimentar en tu cama lo que hay ahí, amor puro, diferente. Y he tenido experiencias con mis otros hijos. Y es igual, porque eso viene del reino de Dios, por medio del Espíritu Santo. Necesitamos estudiar bien, necesitamos la revelación, necesitamos orar, necesitamos ayunar, dejarnos de tratar de engrandecernos. No digamos algo y después no cumplamos, no seamos como los fariseos, no puede ser como un fariseo. Jesús decía, lo que dice háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen, como para impresionar. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es como lo predicó Felipe, los discípulos. Es como Jesús mismo enseñaba. Entonces empecé a indagar y empecé a ir a buscar información acerca de Pablo. Y el Espíritu Santo me hablaba. Y me habló cuando Pablo decía, lo que he aprendido, no lo he aprendido de hombre, sino por revelación de Jesucristo.
Es bueno, tenemos maestros, tenemos mucho que nos enseña, muchos libros que nos enseñan. Pero si te quedas ahí, te vas a quedar en el mundo natural nada más. Pero cuando empieces a dejarte enseñar por el Espíritu Santo, como dijo Jesús, cuando Él venga, os enseñará todas las cosas y dará testimonio de mí. El Espíritu Santo empezará a enseñarte las Escrituras como me las está enseñando a mí. Yo a veces lloro porque digo, wow, por años leí esto. Y lo entendía como me lo predicaban, lo entendía de la misma manera, pero ahora es diferente. Como me dice a veces la gente, ¿de dónde tú sacas eso? ¿Cómo? ¿Cómo lo encuentras? Y yo, mira, no lo sé. Solo sé que mientras estudio para hacer el mensaje, el Espíritu Santo habla a mi conciencia, habla en mi corazón, a lo profundo de mi corazón. E incluso a veces abro la Biblia y ahí hay un versículo que es el que necesito. Como el que pasó en el de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Porque Dios es bueno. Vivimos en un mundo que necesitamos escondernos en el lugar secreto que es el reino del Hijo. Entra en tu cuarto, cierra la puerta en secreto y en el lugar secreto Dios te oirá y te recompensará en público. Qué lindo saber que podemos entrar a ese mundo espiritual, a ese reino del Hijo. Y Él orar ahí y decirle todo. Y Él, cuando nos saca del mundo espiritual y nos pone en este mundo natural, podemos ver las respuestas. Y Dios nos pone en público. El reino espiritual es más real que el reino natural. El reino natural será destruido y va en proceso a la destrucción. No solo con los terremotos, con los huracanes, con los tornados, con los volcanes, las guerras. La Biblia dice que la tierra gime para ser liberada. El reino espiritual es eterno. Por eso tú tienes un espíritu y un alma eterna. El natural se envejece, se entierra y con el tiempo se vuelve polvo. Y al final los huesos te lo queman y ya no queda nada. Solo los recuerdos. Pero el espíritu y el alma que estaba en ese cuerpo no desaparece. Está en algún lugar. O en el Hades o en el paraíso. Y cuando estudiaba Pablo, Pablo dijo que él sabía quién lo había llamado. Tú tienes que saber quién es quien te llama. El Dios Todopoderoso que vino a la tierra en un cuerpo. Ese Jesucristo que se hizo carne. Es el que te llama, te prepara. Tienes que estar seguro de que Él es tu Señor y Salvador. Que nadie pueda decirte algo y confundirte de que no eres salvo. Cuando tú tienes esa seguridad de que eres salvo. Cuando tú tienes esa seguridad de que Él es real. Cuando tú tienes esa seguridad de que cuando oras, Dios te escucha en petición por alguien. Cuando esa persona te dice, sabes, sucedió el milagro. Sabes, Dios escuchó la oración. Yo no me gozo por mí mismo, me gozo de que el Cristo al que yo sirvo, Él hace todas esas cosas posibles. Es tiempo que la iglesia empiece a experimentar la verdad profunda de la revelación de la palabra que viene a través de Jesucristo por su Santo Espíritu que nos enseña. El Espíritu Santo. Es una persona real. Es la persona que opera en esta tierra. Es la persona que vino, como Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga. El que te enseña, el que te redarguye de pecado, te deja saber, estás mal, arréglate rápido esto. Ponte sensitivo como Felipe al Espíritu Santo. Y reconoce que Jesús, por medio del Espíritu, te enseña la palabra. La palabra escrita. Porque Jesús es la palabra viviente. Que esta palabra no se convierta como la palabra de un libro cualquiera. Por más de 2000 años, esto ha sido escrito. De Jesús para acá, ponle 2000 años. Pero antes de Jesús ya los Moisés, todas esas personas habían escrito. Y todavía sigue viva. Más de 125 naciones, a más de 80 lenguajes, millones y millones de copias. Nadie las ha podido destruir. E incluso han aparecido escritos, rollos, pergaminos, que le hacen el examen de la vejez. ¡Wow! Esto era, mira, para el tiempo del rey David. Y cuando la analizan,
porque Israel se dedica mucho a eso, se dan cuenta que está intacta. Nadie puede hacer eso sino solo Dios. La Biblia ha sido escrita en más de 80 lenguajes. La Biblia penetra cualquier lugar. Todas las casas que tienen Biblia, hasta ahí ha llegado la Biblia. En los hospitales, ahí ha llegado la Biblia. En las escuelas estaban, aún en la corte estaba la palabra de Dios y juramentaban por ella. Por eso ahora hay tanta injusticia en las cortes, porque quitaron la Biblia, la palabra de Dios. Por eso hay tanta injusticia ahora en las escuelas, porque quitaron la palabra de Dios. La palabra de Dios llega aún a las cárceles, a las prisiones, está la palabra de Dios. Aleluya. Es la palabra que no puede ser quebrantada. Por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, permanece para siempre. Los mejores científicos del mundo han encontrado en la palabra secretos que cuando ellos lo revelan se convierten famosos. La Biblia dice que la tierra era redonda en Isaías. Y la palabra redonda no era redonda 360, era como ovalada. Cuando descubrieron eso, los científicos se hicieron famosos, el que lo descubrió. Y lo descubrió exactamente como la Biblia dice, las corrientes, los caminos del mar. Hay tantas cosas, el rayo, la velocidad, las ondas. Todo está en la Escritura. La vida está en la sangre, decía la Biblia. Cuando te enfermas, vas al médico y lo primero que te sacan es la sangre, saben que ahí encuentran todo. Por eso quieren jugar con el ADN, ese es otro tema que no voy a tocar. Pero quiero decirte que junto con la salvación, Dios nos da la oportunidad de experimentar el mundo espiritual. De un lado a otro Él puede pasarte, como a Pablo lo traspasó del mundo natural al mundo espiritual, al tercer cielo. Pero también del mundo espiritual Dios puede traer al mundo natural para aquellos que participamos del reino del Hijo, podamos verlo, como los ángeles. Como Jesús cuando vino un lunes, un martes en el mes de agosto. Ya le conté ese testimonio y se sentó en mi cama a las 3 de la mañana. Experiencias que nunca olvidaré. Experiencias que estaré recordándole a todos hasta que te suceda. Y no porque yo, sino porque Él quiere hacerlo. Quiero decirte que Dios te ama. Y quiero decirte que tú puedes ser parte de experimentar el poder de Dios. Es el lugar secreto, es el lugar donde el accidente natural que va a accidentar tu automóvil de momento, Dios te esconde en el reino del Hijo. Y pasas y no mueres. Eso es de lo que te estoy hablando. Cómo vivir en el reino del Hijo, aún estando aquí en la tierra. Cómo participar de la grandeza del poder de Dios y disfrutar esta tierra. Cómo experimentar el amor espiritual de Dios, que es mucho más grande que el amor natural, y poderlo traerlo a esta tierra a la gente. Cómo poder hablar a las personas de Jesús, de un evangelio que salva, sana, de un evangelio que quita el estrés, que quita los problemas de tu casa, que te bendice y te cuida. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicarle a la gente, hey, Dios te trasladó de Aguadilla a Mayagüez? ¿Quién me puede explicar eso naturalmente? Nadie. Pero el que entiende lo que es el reino de Dios, el que conoce a Dios, el que camina con Dios, habla como Dios y piensa como Dios. No somos perfectos al nivel de Él, pero vamos a la perfección. Vamos buscando el anhelo y el deseo de encontrarnos con Él. Y sabemos que nos vamos a encontrar con Él un día. Pero ¿cuánto quieren experimentar? Porque lo que Pablo experimentó lo vamos a experimentar. Vamos a ser arrebatados un día, muy pronto. Y volaremos con Él al cielo. Pero ¿cuánto quieren experimentar lo de Felipe? ¿Aún en la tierra? ¿Eso es posible? Que pueda haber un accidente en tal lugar y Dios te traslade a otro para que no tengas tú que... Qué lindo como Dios nos cuida. Quiero decirte que si no conoces a Jesús, diga conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Acepto el sacrificio expiatorio que hiciste en la cruz del Calvario. Creo que la sangre poderosa que derramaste allí
me limpia de todo pecado. Te acepto en mi corazón. Sé el Señor de mi vida, porque creo que resucitaste el tercer día y te levantaste de los muertos, venciendo la muerte, con un cuerpo glorificado que nunca más morirá. Derrama sobre mí y bautízame con el Espíritu Santo, para yo ser ese ser que tú quieres que sea, que la palabra, el deseo de leer, de orar, de ayunar y de llevar el mensaje y de vivir una vida consagrada a ti sea real. Que el orgullo no me atrape de ti. No quiero ser el famoso, sino solo quiero ser un humilde siervo, como Felipe, como Pablo, que pueda llevar el Evangelio. Lléname del amor tuyo. Cambia mi casa, cambia mi hogar y bendice mi familia. Y Dios la va a bendecir. Quiero decirte que después que hiciste esta oración eres una nueva creación. Dios va a trabajar con tu vida poco a poco. Busca una iglesia cercana. Ve a ella, habla con los pastores, participa, ayuda un poco allí. Y vas a ver que Dios te va a ir poco a poco enseñando hasta introducirte en su reino, en el reino de su Hijo, y puedas disfrutar estas cosas que están gratuitamente incluidas en la salvación. Dios te bendiga y te prospere, y sobre todo que Dios te sane. Es mi oración, pero más que todo, que la salvación llegue a tu vida, a tu corazón. Que el Señor te sane, te salve, a ti y a tu casa. Los bendigo mucho. Les envío un fuerte abrazo. Con ustedes fue el pastor y evangelista Marcial. Nos vemos muy pronto en la próxima.